Un día como hoy, con mente sana, identidad y cultura. Bienvenido a este canal. Hay hombres que nacen para ocupar un lugar en la historia y hay otros que nacen para transformar la conciencia del mundo. Martin Luther King Jr. no fue un conquistador, no fue un guerrero armado, fue algo más poderoso, un servidor de la humanidad. Un hombre que creyó que la justicia racial era inseparable de la justicia moral, que la democracia solo es real cuando incluye a todos y que el amor es una fuerza revolucionaria. Hoy, más de medio siglo después, su sueño sigue vivo, porque mientras exista injusticia, su voz seguirá resonando en la conciencia del mundo. He decidido apostar por el amor. El odio es una carga demasiado pesada. A continuación, te contaré la biografía de un hombre que vivió para servir. Martin Luther King Jr. nació el 15 de enero del año 1929 en Atlanta, Georgia, en el seno de una familia afroamericana profundamente vinculada a la fe cristiana. Hijo del señor Martin Luther King y Alberta William King, creció bajo la influencia de la Iglesia Bautista, donde aprendió que la fe no era solo una creencia, sino una responsabilidad moral hacia los demás. Un hombre dotado de una inteligencia excepcional, se graduó del instituto con apenas 15 años, estudió sociología y posteriormente teología, completando su formación con un doctorado en la Universidad de Boston. Sin embargo, su educación académica avanzaba en paralelo con una realidad que marcó su conciencia para siempre: la segregación racial, que sometía a la población afroamericana, especialmente en los estados del sur de los Estados Unidos. Escuelas, autobuses, iglesias, bibliotecas y restaurantes estaban separados por el color de piel. Aquella injusticia estructural no despertó en King el odio, sino una profunda vocación de servicio y transformación social. En 1954, ya como pastor de la Iglesia Bautista en Montgomery, Alabama, inició una etapa decisiva de su vida. Un año más tarde, el arresto de Rosa Parks por negarse a ceder su asiento en un autobús desencadenó una respuesta colectiva. Martin Luther King Jr. fue llamado a liderar el boicot de los autobuses de Montgomery, una protesta pacífica que se prolongó durante 382 días. Pese a amenazas, detenciones y agresiones, el movimiento logró su objetivo: el fin de la segregación en el transporte público. Aquel triunfo convirtió a King en el principal referente del naciente movimiento por los derechos civiles. Inspirado por Mahatma Gandhi y la teoría de la desobediencia civil de Henry David, King desarrolló una filosofía propia de no violencia activa. Para él, la dignidad humana exigía igualdad racial, legitimidad tanto por los principios democráticos como por la ley moral. Desobedecer leyes injustas no era subversión, sino obediencia a la conciencia. Durante las décadas de 1950 y 1960, asumió el liderazgo nacional del movimiento a través de organizaciones como el Congreso Racial y la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color. Encabezó marchas, sentadas y boicot en múltiples ciudades. Fue arrestado en numerosas ocasiones, sufrió violencia racista y persecución política, pero jamás renunció al pacifismo. En 1963, las protestas de Birmingham, brutalmente reprimidas por la policía, sacudieron la opinión pública internacional. Encarcelado durante aquellas manifestaciones, King escribió la historia Carta desde la cárcel de Birmingham, un texto fundamental del pensamiento político y moral contemporáneo, en el que defendió la urgencia de actuar frente a las injusticias y denunció la pasividad de la sociedad y de la Iglesia Blanca. Ese mismo año, su liderazgo alcanzó un punto culminante con la marcha sobre Washington, que reunió a más de 250,000 personas frente al monumento de Abraham Lincoln. Martin Luther King pronunció allí su discurso más emblemático, el discurso más importante y más grande de toda la humanidad: I have a dream, yo tengo un sueño, considerado una obra maestra de la oratoria universal, en el que elevó la igualdad racial a ideal moral y expresó su visión de una nación donde las personas no fueran juzgadas por el color de su piel, sino por la nobleza de su carácter. En aquel histórico discurso expresó:
Sueño que mis 4 hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por su carácter. En 1964, con tan solo 35 años, recibió el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose en el galardonado más joven hasta ese momento. Aquel reconocimiento internacional reforzó un movimiento que poco después lograría avances históricos, como la promulgación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley del Derecho al Voto en 1965, bajo la presidencia de Lyndon B. Johnson. Paralelamente a su acción pública, es importante reconocer que King dejó un legado intelectual y espiritual de enorme profundidad en obras como La fuerza de amar, ¿Por qué no podemos esperar? Y El clarín de la conciencia. Desarrolló una ética basada en el amor al prójimo, la justicia social y la responsabilidad colectiva. Defendió la idea de que la libertad de los afroamericanos estaba inseparablemente unida al destino de toda la nación estadounidense. En sus últimos años amplió su lucha hacia la justicia económica y laboral, denunciando la pobreza estructural y apoyando a los trabajadores más desfavorecidos. Martin Luther King vivió para servir. Fue un modelo de justicia, de equidad y de amor al prójimo. Su vida demostró que la verdadera grandeza no reside en el poder, sino en la coherencia moral. Sus aportes, su memoria y la trascendencia en conjunto del significado de todas sus acciones viven la conciencia de todos los que aspiramos a una sociedad más justa y más equitativa. Por sus aportes, por ser un defensor de los derechos humanos, merece un lugar de prestigio en las páginas de nuestra historia.